feliz sábado. Les desea Iglesia Obregón Norte. Les doy la bienvenida a esta escuela sabática, especialmente a nuestros maestros de departamentos infantiles, ya que ellos brindan el tesoro más valioso que existe y que nada ni nadie puede quitarnos, que es la educación cristiana. ¡Feliz Día del Maestro! Los invito a hacer una oración para iniciar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das. Te pedimos que te quedes con nosotros en este estudio para que aprendamos más de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. La gran extensión de
día, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy les comentaré un poco acerca de Tareando. Tareando es un proyecto muy bien dirigido por nuestra hermana Margarita Costa. Es el 4º año de atención a los niños. En este ciclo escolar tuvimos 23 inscritos. Lo máximo que hemos tenido han sido 32. Somos muchas las personas involucradas en este trabajo. Algunas personas atendemos a los niños de lunes a jueves. Otras personas son las que oran, equipos de oración para cada día de la semana. Otras personas son las que hacen las aportaciones económicas para dar refrigerios a cada uno de estos niños. La hermana Rosy y su familia, que con mucho amor preparan los alimentos. El hermano Francisco, que está muy puntual para recibir a los niños y nos ayuda con la disciplina. El proyecto está estructurado. Cuando los niños llegan, se hacen peticiones y agradecimientos. Después se hace una oración. Se les cuenta una historia bíblica o una historia de valores que posteriormente se le hace la aplicación bíblica. De ahí se pasa a las mesas de trabajo, separados de primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, para que los niños realicen sus tareas. Los que no traen tareas se van a una mesa especial donde un día hacen juegos didácticos, otro día comprensión lectora, manualidades y poesía coral. Han sido muchas las satisfacciones que hemos tenido con estos niños en cuanto a su comportamiento. Hemos visto la mejoría, niños que eran muy tímidos, ahora las niñitas son muy expresivas y eso nos da mucho gusto. Ha habido comentarios por parte de los padres que han tenido mejoría en la escuela en cuanto a su disciplina. Eso nos da mucho gusto que podamos estar sirviendo a la comunidad. También sabemos que los niños, entre más amor les demos, ellos van a tener mejor comportamiento. Los padres reconocen en nosotros que les tenemos paciencia y nos agradecen. Nos agradecen también por los festejos que le hemos hecho, ya sea el Día del Niño o en diciembre con las posadas, por los regalos que le hacemos, por las comidas que les damos, el amor sobre todo, las muestras de cariño, y están muy agradecidos con nosotros, hermanos, por todas las atenciones que tenemos con esos niños en la comunidad. La invitación es para que sigamos firmes, con mucho cariño, sirviendo, porque sabemos también, la misma palabra de Dios nos dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hijitos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios les bendiga, hermanos. Se trataba de la vida de un joven petulante y engreído, el cual deseaba viajar, para lo cual necesitaba cruzar un caudaloso río. Contrató el servicio de un joven prudente, el cual era barquero. Al subirse a la barca, observaron una bandada de pájaros y el joven le pregunta al barquero, ¿has estudiado la vida de los pájaros? Para lo cual el joven prudente barquero le contesta, no señor, yo no he estudiado la vida de los pájaros. Has perdido 3/4 partes de tu vida, le contesta el joven. Más adelante observan unas hermosas flores justo a la orilla. El joven le pregunta al barquero, ¿has estudiado botánica? El joven barquero le contesta, no he estudiado las flores. Has perdido 3/4 partes de tu vida, le contesta el joven petulante. Finalmente, este joven le pregunta al barquero, ¿has estudiado el agua? Para lo cual, el joven barquero contesta, no he estudiado el agua. Sonríe este joven y le dice al barquero, has perdido media vida y no has estudiado el agua. Unos minutos después y súbitamente, la barca comienza a hundirse. El agua comienza a llenar la barca. Entonces, inmediatamente el joven barquero se acerca al joven petulante y le pregunta, Señor, ¿sabe usted nadar? A lo que el joven engreído contesta, no sé nadar. ¿Ha usted perdido su vida entera? Le contesta el barquero. En el libro de Lucas encontramos un pasaje hermoso en donde nos hace reflexionar y nos dice que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en entendimiento. Definitivamente, para llegar a ser un buen maestro, debemos asegurarnos en ser buenos alumnos.
quiero en este momento felicitar a todos los maestros en su día. Sin duda alguna tenemos un ejemplo enorme que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dejado en su palabra escritos de un gran maestro. Tenemos una labor muy grande que realizar. Yo me siento orgullosa de llevar a cabo esta profesión y hacerlo en alto, porque el Señor ha colocado habilidades que podemos desarrollar en pro de otras personas. El servicio debe ser nuestro principal objetivo en esta tierra para quienes somos maestros. Muchas felicidades. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado, es un gusto saludarlos. Quiero platicarles mi experiencia con la educación adventista. El ciclo pasado mi hijo se encontraba en una secundaria pública, pero por diversas situaciones decidí trasladarlo a una escuela adventista. Al principio no quería porque tenía que dejar a sus amigos y había cambios, y él detesta los cambios. Una semana después que entra a la escuela, me llaman de dirección para terminar de llenar unos formatos que él ya había empezado. En una pregunta decía, explica brevemente por qué estás aquí. A lo que él responde, porque mi mamá me metió y me gusta mucho estar aquí. Semanas después se acerca y me dice, muy serio, mamá, tenías razón. Mis amigos de allá no eran buenos para mí. Siempre me metían en problemas, hasta siento que se aprovechaban de mí. Ahora sí tengo buenos amigos. Meses después nos trasladamos de ciudad y iba a haber otro cambio, pero esta vez no hubo miedo ni hubo enojo, porque él sabía que lo iban a recibir igual que en la otra escuela. Quiero agradecerle mucho a los maestros que lo han recibido tan calurosamente. Pero vaya, no solamente a los maestros de los colegios, sino también a nuestros maestros de escuela sabática, que aunque no nos encontramos ahorita en la iglesia o físicamente cerca de ellos, estamos de corazón cerca de cada uno. Y sé que aunque no estemos ahí diciendo P1, P7 o P3, o que nos estén diciendo, repíteme cómo es el versículo de la semana, ¿te lo aprendiste? ¿Quién se lo aprendió? ¿Y tú? ¿Estudiaste el versículo de memoria? Deuteronomio 31:26. Repitámoslo juntos. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo a un lado del arca de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Inclinemos nuestro rostro para dirigirnos al repaso de nuestra lección. Amante Padre, te damos muchas gracias por este maravilloso sábado. Te pedimos que descienda el Espíritu Santo en cada una de nuestras casas. Ahorita que vamos a iniciar nuestro repaso, sé tú nuestra guía. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en Jesús. Amén. Buenos días, hermanos del Distrito Norte. Les deseamos feliz sábado. Esperemos que se encuentren muy bien en casa. Y miren, vamos a estudiar la lección de esta semana. Y aquí a mi lado izquierdo tenemos a unas personalidades de nuestra iglesia. Nuestro hermano Vicente, ¿cómo está, hermano? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Feliz sábado. Gracias, qué bien que nos acompaña para el estudio de esta semana. Muy bien, también aquí tenemos a nuestra hermana Carla. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra, hermana? Muy bien, gracias a Dios. Lista, viene con todo. Lista, así es. Eso es bueno. Igual, por último, cerrando con broche de oro también, nos viene acompañando nuestra hermana Ana. Hermana, ¿cómo está? Buenos días, feliz sábados a todos. Muy bien, ¿lista para estudiar la lección de esta semana? ¿Listo? Muy bien, ¿Empecemos? entonces vamos a estudiar los idiomas, el texto y el contexto, para entonces entender por qué Dios nos quiere decir en algunas palabras específicas. Incluso cuando Moisés terminó de escribir su libro, escribió, tomen este libro de la ley y póngalo a un lado del arca de Jehová, para que nuestro Dios y este libro esté de testigo contra nosotros y contra ti, dice, ¿no? Y ahí, mis hermanos, podemos entender que la Biblia y Dios están de testigo y nosotros tenemos que utilizar correctamente las escrituras. Incluso en el mundo se dice que se hablan 6,000 idiomas, pero solo en 600 idiomas está traducido este libro. Imagínense cómo las personas pueden entenderlo.
si no está traducido también para eso? Y también incluso 2500 traducciones solo están hechas para el Nuevo Testamento. Pero nosotros como cristianos hemos sabido que para la traducción de esta Biblia hubieron personas que dieron su vida, ¿sí? Incluso quiero que ustedes me ayuden a poder también comprender más acerca de lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar acerca de este punto? De las personas que tuvo que haber para que se hubiera traducción de las Escrituras. ¿Alguien que me quiera comentar? A Hermana. mí se me hizo maravilloso leer en el conflicto de los siglos, ¿no? Ya lo había leído, pero no sé, de esas veces que no había reparado en cuán maravilloso, ¿no? Es el Señor en guiar su palabra, en cómo es que levanta antes de la Reforma Sí. en Inglaterra a John Wycliffe, y él comienza, el Espíritu Santo lo empieza a iluminar. Muy bien. Sí, en cómo había cosas que no estaba de acuerdo él, cómo se estaba llevando la religión, las doctrinas en ese tiempo, que estamos hablando que fue el tiempo que le llama la historia el oscurantismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia solamente la podían leer sacerdotes, e incluso no estaba para el pueblo, ¿no? El pueblo, para empezar, ni leer sabían, y muchos de los sacerdotes no sabían leer, y lo más triste era que se ponían ellos a cuentear a la gente, como decimos vulgarmente, y terminaban no transmitiendo absolutamente nada de lo que de las verdades de la Biblia, se fue perdiendo, por eso le llaman la edad oscura, porque no había luz. Entonces a John Wycliffe el Espíritu Santo lo ilumina a entender correctamente la Biblia, por eso se le denomina el lucero. Uh-huh. Sí, el lucero de la Reforma. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad comienza a brillar las grandes verdades. Claro. Entonces Dios le da la habilidad de poder traducir. De hecho, él hizo las primeras traducciones. El Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces él comienza a hacer traducciones del griego al inglés, y entonces comienza él a tener cada vez más alumnos que llevaban un apodo, sus alumnos, Los lolardos son. lolardos. Entonces ellos hacían pequeños trozos de la Biblia, de las traducciones que hacía Wycliffe, y los iban y repartían, que viene siendo la predicación que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos la gran bendición, debemos de estar bien agradecidos con Dios por los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? De que nosotros tenemos la Biblia escrito en nuestros iPads, en la tecnología, contamos que si alguna palabra no entiendo aún en el español, me voy a la concordancia, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Ellos se conformaban con esas pequeñas traducciones que hicieron del griego y después del inglés a otros idiomas que había alrededor de lo que es Europa, y es como se pudiese, pues fue Lutero, ¿no? Fue el precursor de lo que después vino a ser Lutero. Qué maravilla de Dios. Qué impactante haber vivido esa experiencia, porque pues es enfrentarse a todo un poder político religioso de la época. Entonces es estar arriesgando tu vida, dar tu vida porque la palabra de Dios sea transmitida a muchas otras naciones y a muchos otros idiomas. Entonces realmente fue un instrumento de Dios junto con todos los personajes de la Reforma, ¿no? También. De hecho muchos de ellos les costó la vida, ¿no? El haber dado oposición a los gobiernos de en aquel tiempo. Pero ellos, el amar la verdad, que es una de las cosas que Moisés hace hincapié, ¿no? en la ley, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Muy bien, y fíjese, gracias a esa reforma, a esos personajes, hoy tenemos lo que es la Biblia. Incluso siendo traducida para nuestro lenguaje, todavía tenemos muchas dudas en cuestiones a un tipo, bueno, tenemos dudas a que debemos de seguir interpretándola, porque no solo se queda en una interpretación que nos han contado, sino nosotros también debemos de saber interpretarla. Es por eso que vamos a estudiar esta semana, usando las herramientas que la vez pasada, que el estudio de la semana pasada la hemos visto acerca de lo que es la hermenéutica, y también sabiendo cómo explicar el texto. Pero para empezar queremos entender propósito. ¿Para qué fue escrito la Biblia? ¿Sí? Si nosotros vemos en Timoteo, vamos a ver
que la Biblia fue escrito con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la escritura de la Biblia? ¿Para qué? ¿Alguien me quiera comentar acerca de esto? Sí, el propósito de la Biblia es para enseñarnos, para bien. instruir, para redarguir. Nos da instrucciones divinas para poder transformarnos y poder llevar una vida feliz de la mano de Dios. Y obviamente pues también para que sirva como testimonio de la obra de Dios. Muy bien. Entonces fue dada para enseñar a las personas. Y nosotros, sabiendo el lenguaje, debemos de enseñarle a esas personas. Así es, tal como lo dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, es una guía para nosotros y nos protege, incluso pues no nada más nos ayuda a obtener la vida eterna, que es la bendita esperanza y la promesa que esperamos como cristianos, pero también nos protege para ayudarnos a dar una vida más próspera, nos protege de peligros de una vida pecaminosa. Entonces nos ayuda a tener una guía para vivir en esta vida. Y aparte también Jesús dijo, no, santifícalos en tu palabra, dice, no, el estudiar la palabra de Dios nos santifica, nos acerca más a Dios porque a través de ella conocemos su carácter, ¿no? Conocemos a nuestro Dios. Quien no lee la palabra de Dios, quien no va a la fuente de vida, pues no llega nunca a conocer al verdadero Dios. Te puedes conocer a un pseudo Dios, hacerte una imagen, a una idea, pero el carácter de Dios lo vamos a conocer única y exclusivamente a través del estudio de la Biblia. Por eso Nada se más. retoma la importancia de Wycliffe y todos los reformistas, porque ellos querían que realmente las personas vivieran la experiencia directamente de estudiar, no pues de oídas, ¿no? No, y aparte lo que escuchaban, la fuente no era la Biblia. Y no porque correspondía a la realidad. Exactamente, porque muchos de esos sacerdotes lo que les platicaban, su fuente original de lo que les hablaban no era la Biblia, porque muchos de ellos ni leer sabían. O sea, entraban como un modo de vida, ¿no? Que eran sostenidos por el pueblo. Así es, y si nosotros nos damos cuenta, cuando la Biblia habla acerca de la enseñanza, habla acerca del propósito que tiene, nos damos cuenta cómo Dios tiene un propósito con su pueblo. Cómo es que la Biblia se escribió en hebreo para un grupo específico, pero que ellos tenían que ser los que llevaban el evangelio a las demás personas. Incluso hasta geográficamente Israel estaba en medio de todas esas naciones para que fueran a predicar ese evangelio. Y en el Nuevo Testamento igual sin perder de vista ese propósito, también cómo fue dado el evangelio para los griegos, ¿no? Porque incluso tuvo que venir la cultura griega para llegar a los hebreos y entonces sí, decirles, sí, ya no ustedes su lengua como que está yéndose en declive. Y los griegos ahora lo toman y ¡pum! La cultura griega tiene que ser mundial. Y ahí se empieza a traducir la Biblia en griego. Y los apóstoles y Jesús y todos empiezan a llevar el evangelio a otros niveles. ¡Qué fantástico! La Biblia es muy padre con su propósito y cómo Dios permite que pasen cosas para que el evangelio se pueda promover más. Incluso, hermana Ana. Recordaba en este momento cómo en una época cuando el ateísmo surgió en Francia, hasta el intento de destruir las Biblias, ¿no? de que desapareciera, pero el poder de Dios, como pues es su palabra y su poder sigue conservándola y mejor aún, cada vez el ser humano tiene más posibilidades de tener una Biblia en su mano o en su dispositivo, ¿no? electrónico. El intento del ser humano de haber querido destruir algo que Dios había creado para la humanidad, cómo se vuelve a revivir, ¿no? Claro, incluso cuando nosotros nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de la ley de Dios y de la Torá. ¿Sí? Y eso, ¿cuál es el propósito de Dios ahí por enseñarnos la ley? Y que todos los mismos autores de la Biblia, o de cada libro, mencionan repetitivamente la ley. O sea, ¿por qué la ley debe ser tan relevante para nosotros? ¿Por qué debe ser tan relevante? ¿Alguien que nos quiera decir la ley de Dios? Porque en ella encontramos la enseñanza que nos quiere dar Dios para regir nuestra vida. Son las instrucciones que nos deja ahí para regirnos desde pequeños y al ir creciendo, cómo nos podemos acercar a Él mediante este conocimiento. Muy bien. Fíjese, en una ocasión yo tuve una experiencia Muy bien, diga, adelante. con una persona que era de otra denominación y siempre decía, no, ustedes los adventistas son muy legalistas,
Y yo le decía, pero es que ¿en qué está mal que nosotros reconozcamos y respetemos la ley de Dios? O sea, eso no es malo, porque le digo, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú en tu casa, tú tienes leyes en tu casa, reglamentos, normas, ¿no? Y quien llega a tu casa las tiene que respetar. Si a ti no te gusta que a tu casa entren con zapatos, te los tienes que quitar. O sea, quien vaya, ¿por qué? Porque tú eres el dueño de esa casa y tú pones las reglas. Y a través de tus reglas, la gente te va conociendo quién eres y cómo eres. En la ley de Dios es exactamente lo mismo. La ley de Dios manifiesta el carácter de Dios, que yo creo que cuando Dios le dio a Moisés la ley, fue porque el pueblo, su pueblo, que estuvo en esclavitud 400 años, se había olvidado quién era Dios. Claro. Se habían olvidado de él. Tuvo que volverles a recordar esa ley para que se acordaran quién era su Dios y a través de su ley supieran cuál era el carácter de Dios, ¿no? Así es, y tan inmersos estaban en esa dinámica de esclavitud con los egipcios que al poco tiempo de estar libres ya se querían regresar. Porque todavía no tenían el conocimiento. De ahí la importancia que le dice a Moisés, que ese carácter, sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos y a través de las generaciones tenían que conocerlo. Por eso repíteles la ley mañana, tarde y noche, porque a través de la repetición es como vamos aprendiendo. Y además representa un pacto de Dios con nosotros. Es una ley no nada más legalista, como decir, si vas a estar de mi lado, la sigues y si no, adiós. No, es también una manera de demostrarnos su amor. Decir, oye, ¿sabes qué? Te amo, por eso quiero que estés aquí adentro, yo te protejo. Estos son así, esta es mi protección que te doy, por favor síguelo y repítelo y repítelo. Por eso específicamente le dijo a Moisés, escríbelo. Le dio la indicación, escríbelo, porque necesito que esto no se les olvide, porque ya se les había olvidado, como hasta les recuerda, acuérdate del sábado y te prometo que si respetas a tus padres vas a tener una larga vida. Y entonces hace todo un pacto con nosotros que somos sus hijos, pero además es como una evidencia de que tenemos una promesa, porque quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús somos los que vamos a estar herederos de la promesa pues que estamos esperando, ¿no? Entonces es además una señal, un pacto, una demostración de amor y una señal de que somos sus hijos. Claro, incluso cuando nosotros vemos Deuteronomio encontramos que Dios nos vuelve a repetir otra vez la ley. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo le tenía que repetir, porque Dios tiene un plan con su pueblo. Incluso cuando habla acerca de la ley de Dios, le dice, voy a prolongar sus días si ustedes guardan mis mandamientos. Incluso hoy en nuestros días, indirectamente seguimos guardando la ley de Dios. Bueno, directamente nosotros como cristianos, pero indirectamente el mundo sigue guardando la ley de Dios. Porque el que no mata, pues se va a la cárcel, el que mata se va a la cárcel, el que roba, el que hace todas las cosas, el que incluso... Dentro de las normas sociales. Sí. Es un cerco de protección. Es un cerco de protección y así lo dejó Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tomar eso que no ha pasado como algo también para nuestros días. ¿Tienen algo que comentar acerca de este punto? Si no, pues avanzamos. Yo creo que podemos avanzar. Muy bien. Entonces, fíjense, nosotros debemos de tomar la Biblia con su propósito como obedecer las Escrituras para enseñarle a los demás. Pero también debemos de darnos cuenta el significado de cada palabra, porque cada palabra tiene un significado para el tiempo. Por ejemplo, México tiene muchas palabras con su significado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos una palabra aquí en el norte del país, para el sur no es lo mismo, ni para el centro. Así que debemos de entender, debemos de estudiar cada palabra del significado de la Biblia para poder entenderlo, ¿no? Igual la lección de esta semana está hablando acerca del texto y el contexto. Cuando nosotros debemos estudiar una palabra, tenemos que entender que el contexto, porque si no, no vamos a ver de qué va a estar hablando, ¿no? Fíjense, hay un tema aquí que nos viene hablando la lección acerca de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que la misericordia de Dios y la bondad nos dice, ¿sabes qué? Si ustedes hacen esto, yo les voy a dar mi misericordia. Pero ¿cómo se usa esa palabra en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se utiliza? ¿Alguien que me quiera comentar acerca de esto? ¿Cómo se utiliza la palabra misericordia o la bondad en esa parte del Antiguo Testamento?
Sí, igual pueden ustedes. Bueno, ¿sí? en la lección menciona que la palabra es chesed Ujú. y se puede traducir dependiendo del contexto en diferentes significados como amor, bondad, compasión, paciencia, misericordia, y depende de todo el contexto, como bien mencionabas, pastor, pues es cómo vamos a aplicar el significado, ¿no? Y qué impactante que todos estos significados llevan a describir, a desglosar el carácter de Dios. ¿Qué es eso, no? Es amor, es compasión, es bondad, es misericordia, es paz, así es. Muy bien. Y vemos la profundidad del amor, de la misericordia de Dios. Hermana, ¿quería De opinar? hecho, Sí. cuando nosotros vamos aumentando nuestra relación a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que constantemente nos comunicamos con Dios, platicamos, estudiamos, nuestra vida va creciendo espiritualmente y vamos sintiendo ese cobijo de Dios, dice la Biblia, esa paz que rebasa todo entendimiento, que muchas veces estamos en aflicción, en problemas, y tenemos esa seguridad de que Dios va a estar con nosotros y la gente lo ve. Sí, nos La gente lo brinda nota. una manera muy diferente de enfrentar las adversidades o el dolor físico, el dolor emocional. Y como bien dices, la gente ve diferente la reacción, ¿no? Porque tenemos esa esperanza y esa seguridad de que está con nosotros, de que nos toma en sus manos, en sus brazos y nos va a ayudar. Y a mí me encanta esa parte de la Biblia donde dice, es la paz, una paz que rebasa todo entendimiento. Yo no entiendo, te dice la gente, cómo es que estás tan tranquila, pues ¿por qué? Porque yo he desarrollado mi relación con Dios y sé que Dios me tiene en sus manos. Qué bonito poder decir, es que yo descanso en la paz de Dios. La paz, la misericordia de Dios, ¿no? Y todo eso lo encontramos cuando estudiamos cada palabra, porque las palabras son importantes en la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros encontramos también la palabra shalom, que es paz, que también comentaban ahorita. En Israel, pues me han comentado, no he ido para allá, pero me gustaría ir alguna vez, que pues shalom es paz, ¿sí? Shalom, Shabbat, o Shabbat Shalom, que nosotros lo conocemos, hay un cantito que se menciona así, ¿no? Paz en el sábado, pasemos un sábado en compañía con Dios, pero ¿cuál es el significado verdaderamente de Shalom? ¿Cuál es el significado profundo de esta palabra? ¿No? El significado de Shalom va más allá de paz, es más amplio, mucho más extenso que solamente paz, ¿no? De acuerdo a lo que encontré, por ejemplo, que se refiere a una paz, pero en totalidad, de manera íntegra, un bienestar total de la persona, no nada más que tengas paz, sino te deseo realmente, al decirte yo Shalom, es desearte que en todos los aspectos de tu vida estés bien. Estés bien, de una forma íntegra, ¿no? Incluso también cuando el Señor nos dice que entremos a descansar en su sábado, entremos a hacer shalom con Él, ¿no? A tener una paz grande que solo el sábado, bueno, con Dios nos puede dar. Me recuerda al concepto, bueno, casualmente los tres que estamos aquí ahorita somos profesionales de la salud, entonces yo creo que nos recuerda mucho el concepto de lo que es salud en la actualidad, porque mencionabas, Vicente, que Shalom es el estado de una totalidad, integridad de bienestar. Entonces, la salud se define como un estado de bienestar físico, social, emocional y espiritual de la persona. Entonces, cuando vi el concepto de Shalom, dije, es como salud, como el bienestar total de un individuo, que pues sí, solamente con la presencia de Dios se puede lograr. Y de hecho, eso es la Iglesia, al menos la doctrina adventista, hace mucho énfasis en la salud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente bien que si un cuerpo está sano, si no hay enfermedad, va a disfrutar más de esa paz y esa tranquilidad y esa buena relación que debemos de tener con Dios, ¿no? Un cuerpo sano y una mente sana, hay una mejor armonía con el cielo. Claro, y eso solo lo encontramos cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos también el significado de las palabras. Incluso si no hemos estudiado el hebreo o el griego, podemos agarrar varias versiones de la Biblia, ¿sí? Y saber cómo las personas que trajeron la Biblia, cómo lo utilizaron. Y nosotros entonces vamos a ir entendiendo cómo es que esa palabra, cuál es la profundidad de esa palabra.
Sí, las palabras son importantes, por supuesto, para entender mejor el plan de Dios en nuestra vida, ¿no? Al momento de hablar de Shalom, al momento de hablar de la bondad, de la misericordia de Dios. Pues Sí. es la gran ventaja que tenemos ahorita, ¿no? De que están siendo actualizadas al lenguaje, porque no es, por ejemplo, cuando se hace una actualización del lenguaje bíblico, lo único que se hace es que no cambie el sentido. Por un ejemplo, antes la gente decía apéate del caballo, ahorita tú dices apéate y todo el mundo se queda, ¿qué es eso? Y es bájate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita ya no utilizan esa palabra, pero utilizan bájate. ¿Por qué? Porque está actualizada a nuestro lenguaje, ¿no? Es la maravilla. No solamente es la traducción a un idioma, sino la actualización al lenguaje moderno, al lenguaje actual, sin que cambie el sentido, sin que cambie el mensaje. Así es, y que no solamente el actualizar los términos nos permite comprender mejor, sino también que la facilidad que tenemos en esta época de poder determinar o buscar en medios electrónicos el significado de otras palabras que a lo mejor ya no usamos ahora, ¿no? Como por ejemplo el shalom, el chesed, que no, a lo mejor no usamos del diario, pero que tienen todo un contexto, su significado, ¿no? De hecho, es la maravilla, ¿no? Que la fuente que llevó al ser humano, que inspiró al ser humano a escribir, es la misma que nos lleva a nosotros a entender sin que cambie ningún sentido. El Espíritu Santo utilizó a hombres en la antigüedad para escribir, ¿sí? Los inspiró a escribir, y bajo esa misma inspiración, cuando nosotros nos ponemos en manos del Espíritu Santo, entendemos exactamente lo mismo que entendieron ellos cuando estaban escribiendo, ¿sí? Incluso pudiese decir yo que a lo mejor estamos llegando a entender más, porque por ejemplo Daniel hubo muchas cosas que no entendió y nosotros las estamos entendiendo ahorita. ¿Sí? Claro. Estamos teniendo una gran ventaja, pero también una gran responsabilidad, Claro. ¿verdad? Así es. Y también cuando nosotros estudiamos las palabras, también debemos de ver cómo el escritor nos enfatiza que nos quiere decir algo, ¿sí? Incluso en el hebreo no se usa la coma o el punto y seguido, no, sino que te enfatiza de una manera en que tú dices, debo de poner atención en esto, la repetición. Incluso cuando ustedes en su casa, cuando tuvieron a sus hijos pequeños, yo creo que le tenían que repetir algo para que pudiera Claro. entenderlo, ¿no? Es como aprender, incluso todos nosotros, apréndete las tablas, y ahí estabas todo el sagrado día, repite y repite y repite, o cuando vas a tocar un instrumento, la misma Práctica, nota. práctica. ¿Por qué? Porque a través de la repetición es como nosotros aprendemos, ¿no? Aprendemos. Incluso también cuando la lección viene hablando acerca de la repetición en ciertos textos o en la escritura, viene diciendo hay que poner cuidado en esta repetición. Por ejemplo, cuando se repite mucho la palabra crear, Dios creó. Énfasis. Énfasis en algo. ¿Por qué? Porque Él es el que puede hacerlo, no hay otra persona. Él es la gente que puede crear de la nada. ¿Sí? Si nosotros vemos cómo se utilizan algunas palabras aquí, y ustedes me pueden ayudar, cómo es que incluso estas repeticiones, por ejemplo, no sé si alguien tiene un ejemplo acerca de estas repeticiones o algo que me quieran comentar acerca de esto, si no, pues podemos avanzar con otra cosa. Pues como mencionas, Pastor, en Génesis, en el relato de la creación, la misma repaso de lección nos lleva a Génesis 1:27. Nos dice, Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está, como bien mencionas, recalcando, haciéndose énfasis, porque en el hebreo no había puntuaciones, acentuaciones, entonces la manera de adaptarlo o de darle importancia en el lenguaje de ese momento era eso, se lo voy a repetir y repetir y repetir, que quede bien claro, que no haya dudas de ello, ¿no? Claro. De hecho, desde el primer día, ¿no? Desde que la tierra estaba desordenada, vacía, aparece la palabra creó, y creó, y creó, y creó, y toda la semana se la pasó creando Dios, ¿no? O sea, el énfasis aquí es de que estamos hablando de un Dios creador, no fue hecho de la nada, o como muchas otras teorías salen, ¿verdad?, que de la generación espontánea, no. La Biblia desde un principio, en la primera semana, desde antes que el ser humano existiese, Dios ya había dicho y creó, y hizo énfasis en la creación.
Y puntualiza algo muy interesante en la lección respecto a este verbo, bara, que es crear. Crear, bara. Únicamente lo liga al sujeto Dios. No existe nadie más que contenga este verbo después de su nombre. Entonces, qué grandioso que nos señala el mismo autor del universo por medio de los profetas, que solamente Dios tiene ese poder de crear de la nada, de que no había precedente, no existía, estaba desordenado, estaba vacío, no había nada, y a partir de ahí surge solo con el poder de Dios. Claro, incluso también vemos las repeticiones en la frase de Daniel 3. ¿Se acuerdan cuando Dios levantó en Daniel 3? Porque Dios estaba diciendo, tengo el propósito del tiempo, el propósito de las cosas, del mundo. Pero también, ¿sí? El control. El control. Pero también cuando vemos cómo Nabucodonosor levanta y levanta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo algo el autor. Nabucodonosor no le hizo caso a Dios, él quiso hacer lo que bien le parecía, ¿sí? Y eso es algo interesante, ¿no? Que debemos de poner énfasis en eso, en las repeticiones. Incluso el énfasis puede cambiar nuestra forma de ver ese texto, esas palabras, ¿sí? Incluso también en Isaías 6:3, cuando se habla de santo, 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 que los querubines le dicen así. Unos piensan que santo, santo, santo es porque las tres personas de la divinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A lo mejor está hablando de esas tres personas, santo, santo, santo. O otros están diciendo santo porque es muy grande, ¿sí? No, su gloria es inmensa. Como no basta con una sola vez decirlo, ¿no? Claro, y por eso incluso en el Apocalipsis también se repite esas palabras, santo, santo, santo. Porque tiene que dar un énfasis en eso. Porque Dios está sobre encima de nosotros. Habrá que poner atención en eso de las palabras, ¿sí? Entonces, pero incluso cuando nosotros nos ponemos atención en esas palabras, en las repeticiones, tenemos que saber de qué está hablando. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su texto? Porque nos podemos equivocar y podemos malinterpretar la Biblia. Claro. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos su forma de escribir el texto y el contexto, por ejemplo, nosotros encontramos una palabra en el texto, de cualquiera, pero ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el contexto de esa palabra? ¿Qué es contexto? Tenemos distintos tipos de contexto, ¿no? El contexto literario, que es lo que implica lo que estoy leyendo, ¿sí? Que va enmarcado de los textos previos y subsecuentes a esa idea que estoy leyendo, ¿no? Pero también está el contexto histórico, que nos permite situar en cierto momento histórico, para conocer más de la situación alrededor de ese momento y poder entender a lo mejor una costumbre, una manera de expresarse. Pudiésemos decir que es una idea ligada, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando alguien está hablando algo, estamos en un tema y sale con otra cosa, estás fuera de contexto, o sea, no viene al caso, ¿no? Entonces, hablar que un texto tiene su contexto es la idea ligada, ¿no? Ligado a. Tiene que haber una relación que es de con lo una mismo, temática con en una especial. temática. Una idea ligada. Me recordó ahorita en el relato del Génesis cuando está hablando que Dios creó al hombre. Entonces en Génesis 1 se expresa de Adán, que es hombre, de una manera, y en Génesis 2 se expresa de otra manera. Se está hablando acerca de Adán, el hombre que lo creó con su mano especialmente, y también se está hablando de Adán, el ser humano, que varón y hembra los creó. Entonces se abre en otro contexto ahí, porque ya está diciendo que es la humanidad en sí, o sea, hombres y mujeres, pues, pero también señala que Adán realmente era una persona física, una persona real, porque después lo menciona, tuvo hijos y tuvo cierta edad y a tal edad tuvo a sus hijos, etcétera. Entonces vamos a pensar en el contexto que se está usando la palabra Adán para poder comprender el significado de ese momento, ¿no? Claro. Incluso me acuerdo cuando yo llegué a la universidad en mis primeros años estudiando, me decían, cuando leas un texto, tienes que leer el contexto.
Yo decía, ¿qué es eso? El contexto. Nunca lo he escuchado, decía yo. ¿Qué es el contexto? Y me decían, es lo que está antes y lo que está después. Lo que está pasando antes y lo que está pasando después. Debes de entender que la Biblia habla en un contexto, tal vez está orando, tal vez le está hablando a una persona, tal vez está dando un sueño, tal vez es una profecía. Debemos de entender el contexto para entenderlo. Por ejemplo, como usted, el ejemplo que ponía, muy, muy bueno. Podemos entender, pues Adán es un ser humano y entonces le está hablando en el 2, pero también le está hablando después, a Adán específicamente. Pero no, le está hablando ¿a quién? A la humanidad. Y acá cuando creó a Adán, le dijo, cuando creó a Adán, también se le menciona que también como hombre o humanidad, Adán y a Eva, pero no están en el mismo contexto. Y también en Romanos 5:12 se está hablando de la sombra que había, o sea, de Adán, pero ya de Jesús en sí, o sea, está señalando a la sombra de lo que iba a venir. Entonces ya no estamos hablando del Adán anterior, sino de Jesús mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando dependiendo del contexto? Tenemos que leer completa la idea. Sí, porque nos va desarrollando la idea que nos quiere dar. No nos podemos quedar nada más con el pasaje o esa palabra de la Biblia porque podemos malinterpretarla. Y si esta semana se viene hablando de idiomas, texto y contexto, pues debemos estudiar la Biblia, tal vez no el idioma original, pero sí estudiar la Biblia y entender su contexto y entender su texto también. ¿Sí? Y pues ahí podemos entender mejor el énfasis de cada palabra. Es una gran invitación esta lección, pues a que profundicemos en el estudio de la palabra, porque no podemos nada más tener una relación con Dios a partir de, pues, de orar nada más por la comida y de ir a la iglesia el sábado y ya, sino más bien de relacionarnos con el autor de quien nos dio la vida, de quien nos da todas nuestras bendiciones, comprender qué es lo que nos quiere decir a profundidad para poder tener toda una relación con Él. Cristo mismo dijo, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. O sea, escudriñar significa, vámonos a lo profundo. Cárvale. No te quedes en la Búscale, superficie nada más ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, no, que si yo me pongo a estudiar en la noche y hay algo que no lo logré entender o alguna palabra, bueno, mañana la busco y estoy queriéndome dormir, ay, no, y me tengo que levantar y hasta que no la logro entender, ahora sí ya. O sea, digo, bueno, bien, buen consejo da Jesús, escudriñale, y es como aprendes, porque si lees superficial, no y realmente creces. tú sientes eso porque tienes un hábito, pues, porque eso es algo que se va desarrollando conforme nosotros nos vayamos, pues, acostumbrando. E interesando también en Dios. Claro, y eso nos ayuda a nosotros a entender mejor la Biblia y a tener una comunión más con Dios. Por ejemplo, ayer estaba hablando con un muchacho acerca de algunos textos de la Biblia y él me decía, es que antes yo no le entendía la Biblia. Porque incluso cuando yo vi la historia de Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, antes que tuvo la visión, ¿no? de este grupo de animales que bajaba del cielo, y cuando le dijo una persona, hey, mata y come, porque lo que Dios ha hecho puro, tú no lo llames impuro. Y yo me basaba en ese texto para comer lo que fuera. Pero cuando un hermano, un pastor de la iglesia me enseñó lo que era el contexto de eso, vio que no se estaba refiriendo a lo que comemos, sino a la predicación del evangelio. Y eso cambió totalmente mi perspectiva. Y de ese momento dije, no vuelvo a leer la Biblia solo con ese pasaje. Tengo que ver lo que está atrás y lo que está delante. Sí, es algo muy común que puede sucedernos en la interpretación, pues es lo que, por eso pudiera haber tantas religiones como habitantes de este planeta, porque cada quien puede agarrar el texto y pues interpretarlo como le guste más, ¿verdad? O como le convenga. O como le entienda o como le convenga. Entonces, escudriñar las escrituras y pues acercarnos a quien tiene más conocimiento, más profundidad, porque si tenemos dudas no vamos a querer también a meternos en un profundo mar, a querer encontrar la respuesta si no estamos en constante oración y en una guía de una persona que ya tiene más experiencia, etc. De hecho, Isaías dice, ¿no? Un poquito aquí, otro poquito allá. Y es como se va haciendo un tema, ¿no? Tomando de aquí y de acá y logras armar un tema, ¿no? Muy bien.
Incluso fíjense algo que les quiero comentar. Se usan palabras, las mismas palabras en la Biblia, pero con diferentes contextos. En la misma Biblia. Y eso hace que cambie. Por ejemplo, ahorita había puesto usted el ejemplo de Adán y Adán. O sea, es el mismo escritor, pero con diferente contexto, y eso lo cambia. Incluso a través de la Biblia lo hemos encontrado también eso, ¿no? Que Dios está hablando acerca de una cosa por medio de su profeta, y después está hablando de la misma cosa, pero con diferente contexto, para interpretarlo de diferente manera. Y eso también nos lleva a que debemos de estudiar, o que debemos de saber que cada libro tiene su propio propósito. No todos son iguales. Fueron escritos en diferente contexto, con diferente propósito, las circunstancias, pues ya en diferentes circunstancias también, y eso, épocas distintas. No vamos a ver a Moisés con Miqueas, porque llevan mucho tiempo de diferencia, ¿sí? Incluso uno es acaban de salir de Israel, y el otro vemos que también está en otra época difícil, pero vemos que cada quien tiene su propósito y circunstancia, ¿no? Sí, y escriben también de acuerdo, obviamente, ¿no? Obviamente el autor es Dios, y son herramientas, son instrumentos, pero también le imprimen su toque personal de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias, a su lenguaje, Cultura. a su cultura y a su educación. Como podemos encontrar un publicano, un doctor, un pescador que ahora está como esclavo en una isla. Ahora podemos encontrar a alguien que desde antes de formarse en el vientre ya estaba designado a ser profeta, a una persona que fue príncipe de Egipto y que batallaba para hablar. Entonces hay de todo tipo de Hasta poetas, porque hasta cantares, poetas, agricultores, etcétera. Así es. Cada quien le va a imprimir su toque personal y va a ir adaptando la escritura de acuerdo al momento y a lo que Dios le está transmitiendo. Y qué difícil tratar de poner en palabras lo que Dios te está revelando. Por ejemplo, Juan, oye, pues ¿cómo escribo eso que vi? ¿Cómo lo puedo describir? Es muy difícil para el ser humano. y difícil todavía por nosotros tratar de entender lo que vio leyéndolo, ¿no? Sí, incluso cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, algo que nos debemos de dar cuenta es quién lo está escribiendo, ¿sí? El autor. Porque el autor, como usted bien decía, está poniendo su circunstancia. Te está diciendo, y yo me toca vivir esto. Ponle ojo a esto, porque te quiero decir algo para ti. Entonces tenemos que fijarnos en el autor. El trimestre pasado, a mí siempre me llamaba la atención porque, hablando del libro de Daniel, ¿verdad? Voy a salir un poquito, Sí, pero sí, referente adelante, a adelante. eso. Yo decía, ¿por qué si Dios le dio la revelación a Nabucodonosor de cómo iban a estar los poderes? Y luego después se la da a Daniel a través de bestias, y ¿qué sentido tenía? Yo no le encontraba el sentido de que por qué le tenía que volver a repetir lo mismo. Y el trimestre pasado que lo estudié dije yo, pues sí, o sea, a Nabucodonosor se lo dio limitado el futuro, le dio un conocimiento del futuro limitado, y a Daniel no, a Daniel se lo da ya más extenso, o sea, pues ya a su hijo se lo amplía, ¿no? Entonces ya es otra posición, pues ya la de Daniel, ¿no? Muy bien. Incluso vemos que los autores de la Biblia no solo escribieron un libro, 2, sino escribieron 3, 4. Y Moisés fue uno de los que escribió más, ¿no? 5 libros, incluido también el libro de Job, que también es otro. Y mis hermanos, entendemos que tiene un significado. Por ejemplo, ¿qué significado tiene que Moisés haya escrito el Pentateuco? ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito eso? ¿Habrá algo que tiene que significar para nosotros que haya escrito Génesis o Éxodo? ¿Alguien que quiera comentar acerca de eso? Definitivamente tiene un porqué, ¿no? Claro. Qué mejor que nos dé su relato la persona que lo vivió. Sorprendente. Y que lo vivió directamente, pues, de la inspiración divina, y que Dios le habló directamente a él. Y de esa manera él pudo plasmar lo que realmente recibió de Dios, y lo que vivió, lo que experimentó como príncipe, como esclavo y después como líder, ¿no? Entonces, todos estos matices que pudo darle Moisés por su vivencia directa, pues nos habla de que
Él nos habla de los orígenes de esto, ¿sí? Pero además del plan de salvación que ya estaba desde entonces planeado por Dios, ¿no? Que no fue nada más cuestiones al azar, sino que todo es un plan estructurado por Dios. Así es, y nosotros nos damos cuenta que el libro de Génesis nos habla de que Dios tiene un propósito con su pueblo. Dios le hizo una promesa a su pueblo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a su pueblo? ¿Ustedes se acuerdan cuando le dijo a Abraham, hey Abraham, El pacto con Abraham. ¿qué voy a hacer de ti? Dios iba a redimir la humanidad caída, ¿no? Sí, Claro. En Génesis 3:15, cuando enemistad pondré entre tú y la simiente, ¿no? Muy bien. El redimir a la humanidad. Entonces Dios tenía un plan con ellos. Y cuando Moisés ve esto, entonces él se pone a escribir. Y dice, yo quiero también que ese plan se cumpla para mí. Génesis lo pudo haber escrito cuando estaba pastoreando a las ovejas, pero después, cuando salió con el pueblo de Dios, escribió Éxodo hasta Deuteronomios. Y mis hermanos, ya para ir concluyendo con el tema de la lección, nos las hemos pasado bien y ojalá que ustedes también así lo hayan sentido, podamos también ver que las herramientas bíblicas son importantes para la interpretación. Por ejemplo, algo que ustedes hayan comprendido esta semana de la lección, que ustedes hayan dicho, esto me va a servir como herramienta para poder interpretar mejor la Biblia. ¿Alguien me quiera comentar? Pues que de nada me sirve a mí leer un texto aislado si no tengo el contexto, ¿sí? No solamente el contexto literario, me enriquece más también tener un contexto histórico para poder entender más allá de lo que está plasmado nada más en palabras, sino darme toda la idea completa. Muy bien. ¿Alguien que haya aprendido una herramienta nueva o tal vez que ya de hecho, sepa? la historia, ¿no? Definitivamente el conocer los antecedentes, Sí, sí. la historia enriquece bastante para lograr entender un texto. Muy bien. Bueno, entonces, ya para terminar, hermana Carla, ¿cómo podemos aplicar algunas de las lecciones aprendidas para nuestra vida? ¿Cómo la podemos aplicar? Algo que Pues simplemente podemos enfocarnos en desde tener el agradecimiento por todo lo que se ha pasado para que nosotros tengamos la Biblia en nuestra mano y realmente valorar esos sacrificios que hicieron tantas personas, desde los mismos escritores, para poder escribir todo lo que tenían que pues pasar, ¿no? Porque para poder escribir no era fácil, que conseguir los papiros, que la tinta, etcétera. Entonces, y para llegar a la traducción, a las actualizaciones y a que ahora tenemos la impresión en nuestra mano y es tan fácil acceder a la Biblia, tenemos la bendición de tenerla en nuestro idioma, actualizada. Entonces, el agradecimiento por todo ese sacrificio, pues ¿cómo más lo puedo demostrar? Simplemente yendo a la Biblia todos los días y de rodillas pedirle a Dios, ¿sabes qué? Mándame una gran porción de tu espíritu porque quiero entender más de ti, quiero tener una relación más cercana contigo y pues estudiar todos los días. así es. Todo lo que hemos aprendido nos enseña acerca de Dios. Ojalá que esas herramientas que hemos leído en la lección esta semana nos ayude a comprender por qué Dios nos ama tanto y cuál es su plan de salvación. Y así nos ayuda también a seguir con la promesa de Cristo Jesús hasta que Él venga. Amén. Amén. Confiemos en el Señor, mis hermanos, y estudiemos también la siguiente lección. Pues Dios les bendiga, feliz sábado y sígansela pasando bien desde su hogar y sintonícenos la siguiente semana. Dios les bendiga. No hay mejor manera de aprender que enseñando y la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Es bastante complicado, se escucha fácil, pero la congruencia es de las cosas más difíciles que llegamos a obtener en la vida. En mi experiencia como docente tuve oportunidad de aprender cosas nuevas, a pesar de que la consigna de un docente es ir a enseñar. Siempre hubo preguntas muy interesantes y recuerdo una de ellas en la que no supe la respuesta y contesté, interesante pregunta, mañana la contestamos con el grupo completo y eso me dio oportunidad y me marcó la pauta de investigar más al respecto. Yo creo que es muy importante ser honestos con lo que sabemos, con lo que no sabemos, pero siempre tener la disposición de seguir aprendiendo como lo hizo Jesús, que al momento de enseñar también aprendió y también tuvo la sensibilidad de conocer tanto la gracia como la miseria humana.
y basándonos en la enseñanza del Maestro, no olvidemos el versículo 11 del capítulo 8 de Lucas, donde dice que la semilla es la palabra. Hay que tener siempre la disposición de esparcir una semilla positiva, por eso la importancia de la oración antes de enseñar cualquier lección respecto a los temas de la palabra, y también tener conciencia de que debemos dejar el trabajo en sus manos, pues también debe haber disposición por parte de quien escucha para realmente aprender. Los quiero felicitar a todos en su día. Feliz Día del Maestro, que la pasen muy bien. Romanos 12, del 6 al 7 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que sabe profecía, pues que se use conforme a la medida de la fe, o si es el del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Este último, en especial, me vienen a la mente nuestros maestros de la escuela sabática. Queremos agradecerles porque en el transcurso de estos trimestres ustedes nos han estado acompañando, nos han estado liderando en las clases con el estudio de la lección, que es una parte muy importante y esencial de nuestra iglesia. Queremos también mandarles un cálido abrazo con su sana distancia. Sin embargo, también invitarlos a que utilicen los grupos pequeños, utilicen su clase con la que ustedes enseñan, para fortalecer estos vínculos. Recordemos que estamos teniendo un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social. Busquen a sus alumnos, busquen a su clase, mándenles WhatsApp, júntense por Zoom o por Skype para poder tener algún repaso de la lección. Manden las lecciones también por cualquiera de las redes sociales. Todas estas acciones nos gustaría que nuestros maestros las pudieran implementar, y ustedes también como alumnos que pudieran decirle a sus maestros qué ideas se les ocurren para seguir fomentando nuestras clases de escuela sabática, y no olvidarnos que si no nos estamos reuniendo en nuestra casa, en nuestra iglesia, pues de todos modos tenemos comunicación con nuestros demás hermanos. Para finalizar, vamos a tener una oración, esta escuela sabática, y esperamos que sea de bendición para todos el resto de este sábado. Gracias, Señor, por este sábado maravilloso. Gracias por acompañarnos en el estudio de tu lección. Gracias en especial por los maestros que nos das, porque tú los sigas guiando, tú les sigas dando sabiduría, les sigas dando el don de la enseñanza para que ellos nos puedan guiar, para que ellos nos puedan enseñar lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Te pedimos por todas las personas, por toda la comunidad de la iglesia, por todas las personas que están viendo esta transmisión. Tú sé con ellas, tú las cuides, tú las protejas, que a pesar de que haya enfermedad en nuestro mundo, tengamos la fe, tengamos la certeza de que tú nos vas a cuidar, de que tú nos vas a librar del mal y que vas a estar con nosotros. En tu nombre lo pedimos. Amén. Feliz sábado. David era un niñito muy valiente, cuidaba las ovejas de su papá. Buenos días, niñitos. Buenos días. Les quiero contar la historia de David. ¿Quieren saber? Cuando David era muy chiquito, cuidaba las ovejas de su papá. Listo, niños. David cuidaba las ovejas de su papá y les decía: ¡a comer! ¡a comer! Y les decía a comer. Entonces tenía su alma, y cuando el león vino por esta ovejita, se la quería llevar, pero no le dejó. Y el siguiente día, un oso vino a comerse otra ovejita. ¿Y qué hizo David? Y le quiso lanzar una piedra y se murió. Yo ni estaba cantando. Cuando estaba cantando, David le echó una piedra. ¿A quién? Al león, mira. ¿Y qué quería ese león? ¿Qué quería ese león? Cuéntales a los La niños. ovejita. A la ovejita. ¿Y qué más pasó? Y cuando vino, quiso llevársela. Y David le hizo ¡bu! Así Dios los cuida a nosotros.
Gracias por escuchar mi historia, amiguitos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado, amiguitos! Muy buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos, donde nos reunimos un sábado más desde nuestros hogares para alabar el nombre de nuestro Dios. Reciban un cordial saludo y un abrazo grande de parte de toda la Iglesia Norte. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todos nuestros hermanos profesionales de la salud que se encuentran en el frente de batalla ante esta contingencia. Y también a todos nuestros hermanos que hacen un esfuerzo para ayudar a los demás ante esta contingencia. Esta mañana los invito a orar para empezar con el tema. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de un sábado más estar contigo, de adorarte, de pasar tiempo con nuestra familia y sobre todo de acercarnos más a ti, Señor. Aunque las circunstancias son extrañas, te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Te pedimos que sigas con nosotros este sábado y que este tema pueda llegar al corazón de mis hermanos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin duda han sido semanas complicadas en donde hemos estado a la expectativa de las noticias de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestro estado. En donde el gran flujo de información sobre este virus que ha atacado al mundo nos ha llevado a sentirnos confundidos, desesperados, ansiosos y tal vez hasta con miedo. Pero recordemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que tengamos con fe en nuestro corazón de que Jesús no nos alejará de su mano. Y hagamos nuestra parte y sigamos todas las medidas que dictan las autoridades de salud y pronto saldremos de esta contingencia con renovados bríos para seguir nuestras vidas con normalidad. En el mundo en que vivimos, con los avances tecnológicos y científicos que tenemos, con el desarrollo de nuevas formas de comunicación y también con la vida digital con la que interactuamos a diario, ¿podríamos haber imaginado la situación en la que estamos viviendo? Es aquí donde nos damos cuenta la fragilidad del ser humano y de nuestro mundo. Es aquí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿en qué está puesta nuestra esperanza en la vida? A veces ponemos nuestra esperanza en nuestros familiares y nuestros amigos, sin darnos cuenta que ellos también son humanos, tienen sus luchas y pueden fallar. A veces ponemos nuestra esperanza en nuestras posesiones, que aunque nos ayudan a vivir más cómodamente, la situación financiera puede cambiar de la noche a la mañana. O tal vez en nuestros conocimientos profesionales, los cuales son de gran ayuda en nuestra vida laboral, pero con el tiempo pueden quedar obsoletos. Y no me malinterpreten, todas estas cosas nos ayudan en nuestra vida, pero ¿realmente nuestra esperanza está segura en estas cosas? Hermano, esta mañana quiero decirte que hay alguien en que podemos poner nuestra esperanza. Alguien que no falla, alguien que no cambia de la noche a la mañana y alguien que nunca quedará obsoleto. Su nombre es Jesús. Y es en la Biblia donde encontramos testimonios que dicen que estar cerca de Él nos brinda esperanza en nuestra vida. La primera historia, el primer relato con el que quiero que me acompañen, se encuentra en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Leo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo,
baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El siguiente relato lo podemos encontrar en Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, vieron a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por último, acompáñenme a Marcos 1, versículos 40 al 42. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. En estos relatos podemos ver cómo estos personajes estaban en busca de la esperanza. Habían buscado por otros lados o por otros medios sentirse esperanzados y con plenitud, pero no lo habían encontrado por ningún lado. Fue hasta que escucharon de Jesús y sus milagros que supieron que allí podría haber esperanza. 3 personajes en diferentes circunstancias, pero con la misma búsqueda. La búsqueda de la esperanza de una vida mejor. Zaqueo, un rico cobrador de impuestos, al que parecía que no le faltaba nada, pero en su corazón había algo que no lo dejaba vivir con plenitud. Cuando supo que Jesús venía, vio su oportunidad y no le importó subirse a un árbol, a pesar de su condición social o del que dijeran. Él sabía que era su oportunidad. Así que se subió a ese árbol y lo demás lo hizo Jesús. El ciego Bartimeo, ciego de nacimiento, toda su vida sin poder valerse enteramente por sí mismo. Gritó y gritó para ser escuchado por Jesús. Y no le importó que los demás lo callasen o le dijeran que estaba molestando. Él sabía que esa era la oportunidad de que su vida fuera transformada. Alzó su voz con fe. Lo demás lo hizo Jesús. Un leproso, una persona repudiada por los demás, una persona que debía estar alejada de la gente, no le importó acercarse con Jesús cuando lo vio. Él sabía que esa era su esperanza. Y humildemente se acercó a Jesús y pidió ser sanado. Lo demás lo hizo Jesús. Hermanos, 3 historias de muchos que nos cuenta la Biblia, que nos dice que hay esperanza en Jesús y que lo que tenemos que hacer
es acercarnos a Él. Y es aquí en donde se pone difícil. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios para acercarnos a las cosas de Dios? ¿Estamos dispuestos, como Zaqueo, a subirnos a ese árbol, a dejar nuestro orgullo a un lado, a decir que nosotros no podemos hacerlo solo y entregar nuestras vidas en sus manos? ¿Estamos dispuestos, como el ciego Bartimeo, a alzar nuestra voz con fe, proclamando que en Jesús hay esperanza, no importando que las cosas se pongan difíciles, y seguir glorificando el nombre de Jesús? ¿Estamos dispuestos, como el leproso, a acercarnos humildemente a Jesús y pedirle que seamos sanos física y espiritualmente? Venid a mí todos los que estén cansados, y yo los haré descansar. Esa es la promesa de Jesús. Hermano, esta mañana tú tienes la decisión en tus manos. ¿En qué pones tu esperanza en la vida? ¿En las cosas terrenales, que son inciertas, o en las cosas del cielo, que son eternas? La situación por la que atravesamos es complicada y posiblemente se va a poner aún más complicada con las cosas que van a suceder y que se van a desarrollar en el ambiente económico y social. Es por eso que debemos de seguir avanzando con fe y esperanza, fortalecidos espiritualmente. Y aunque todo lo que pasa a nuestro alrededor sea difícil, no debemos de perder la confianza de que en Jesús hay esperanza. La Biblia nos dice que no se nos darán pruebas que no podamos soportar y que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hagamos hoy nuestras esas promesas y busquemos fortaleza en la palabra. Concluyo con el siguiente relato. Lo podemos encontrar en Mateo 8, versículos del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, este es Jesús, el que tiene poder de reprender a los mares y de detener las tormentas, el que nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esta mañana te pregunto de nuevo: ¿en qué o en quién ponemos nuestra esperanza? Si tú decides ponerla en Jesús, esta noche, cuando te recuestes en tu cama, podrás decir las palabras del salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este sábado, pero muchas gracias porque en ti sabemos que hay esperanza. Ayúdanos a tomarnos de tu mano y no alejarnos en estos tiempos difíciles donde las cosas son inciertas, donde hay miedo, donde hay temor. Sabemos que en ti podemos descansar. Tú nos lo has dicho y nosotros te creemos. Síguenos protegiendo y síguenos dando esa fuerza para seguir a tu lado y también poder hablarle a los demás de ti. Síguenos cuidando y acompáñanos todo el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.